Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil. Porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Laura Tetetla, quien es abogada litigante en materia electoral y además hoy en día está compitiendo para ser magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. Bienvenida, Laura, un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, un gusto también, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, es un gusto poder escuchar a todas las personas candidatas. Y bueno, Laura, para comenzar con esta entrevista te vamos a pedir que te describas en una palabra, por favor. Experiencia. Experiencia. Cuéntanos por qué te describes con esa palabra. Pues bueno, creo que en el marco de estas elecciones me parece que es fundamental la experiencia en materia de, específicamente en materia de justicia electoral. Considero que la experiencia pues es el plus que nos da como personas candidatas, el saber que tu persona a quien vas a elegir como juzgadora en determinada materia, pues sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo enfrentar la solución de las problemáticas que se plantean en un órgano jurisdiccional, en un juzgado, en un tribunal. Por supuesto, es muy importante y lo he estado diciendo a lo largo de ya varias entrevistas, que es muy importante que lleguen personas que tengan experiencia, conocimiento, capacidad, porque si queremos una mejoría al sistema de justicia o al, sí, exacto, al sistema de justicia, no hay de otra que eligiendo personas con experiencia, capacidad y honorabilidad. Sí, sí, por supuesto. Creo que sí pues es un requisito, en mi opinión, indispensable la experiencia y no solamente la experiencia en la materia específica, sino la experiencia en lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Pues además también estos elementos que estás comentando, pues son muy importantes. Cómo tiene que ver, ¿verdad? La transparencia, la honestidad también. Pues sí, son cuestiones que considero que deben ser ya inherentes a una persona juzgadora. Claro, definitivamente. Y digo, creo que esta reforma nos da la oportunidad de elegir a personas con con estas características. Sí, definitivamente. Y además, pues también es la oportunidad que también tenemos como ciudadanía mexicana, pues de poder con lupa estar revisando los perfiles, estar revisando la trayectoria de cada persona candidata, pues para que se pueda tomar la mejor decisión informada. Claro, así es, Laura. Pues muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de la entrevista en que te preguntamos sobre tu infancia. Y bueno, con respecto a eso, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu mejor recuerdo de esa época. Son muchos recuerdos, pero yo creo que, pues vaya, los que son a lo mejor con, pues digamos, con también un poco de travesura, aparte de diversión, ¿verdad? Pues cuando jugábamos con mis hermanas, bueno, nos poníamos a jugar desde mm, no sé, de jugar con un tocadisco, a lo mejor, darnos vueltas ahí, hasta los concursos que luego organizábamos, porque pues decíamos que estábamos en el concurso de Miss México o cosas así, y pues bueno, ya sabes que no le vaciábamos el closet a mi mamá para ponernos zapatos, su ropa, y pues nosotras estar fingiendo que estábamos en una pasarela. La verdad es que son muy bonitos recuerdos. Sí, cómo no. Esa parte de la convivencia con las hermanas y los hermanos siempre se lleva muy marcado y es muy bonito todos esos recuerdos que acumulamos en esa época. Sí, y luego pues con tres hermanas, pues imagínate, ¿no? Digo, en ese entonces tengo un hermano también, pero mucho más chico, por así decirlo. Entonces, esa época de travesuras, de muchos juegos, ¿no? Pues pues es básicamente con mis hermanas. Sí, por supuesto. Pues bueno, Sí, Laura, sí. ahora vamos a pasar a
que nos cuentes un poco sobre tu vida profesional, pero para ello vamos a pedirte que nos cuentes alguna anécdota o algún reto que hayas tenido que enfrentar en tu trayectoria profesional. Bueno, yo creo que retos han sido muchos. Fíjate que desde que yo entré al Tribunal Electoral, desde 1997, de hecho, pues desde que la sala regional, en ese entonces Distrito Federal fue sala regional, pues a mí me ha tocado participar en cada proceso electoral y pues bueno, durante muchos años en esa sala regional. Retos muchísimos. Como anécdota, sí te puedo comentar que pues es muy, pues tiene cierta particularidad, pero luego regimos nuestra vida por procesos electorales, los que las personas que hemos estado o quienes siguen trabajando, ¿verdad? Dentro del Tribunal Electoral, me darán la razón, porque regimos nuestra vida por procesos electorales, de verdad. Si a mí me preguntan los años en los que nacieron mis hijos, los más chicos por lo menos, pues automáticamente yo digo, no, fue en 2003 porque sí había proceso electoral y yo me acuerdo que, híjole, pues tuve que pedir la licencia, pero, ay sí, pero pues ya cuando regresé afortunadamente no había tanto trabajo, ¿no? Cosas así. De verdad que regimos nuestra vida por procesos electorales. Hace poco me preguntaba mi esposo, oye, ¿cuándo fue la primera comunión de los niños? Y yo lo fue en 2015. No, sí, acuérdate, porque incluso un sábado había sesión y yo tuve que pedir permiso porque pues yo tenía que estar en la primera comunión de mis hijos. Es un ejemplo. Pero bueno, pues también, digamos, una de mis primeras anécdotas, que también la recuerdo mucho, cuando llegué en 1993 a hacer mi servicio social al Tribunal Colegiado, que fue mi primer acercamiento, digamos, a lo que tiene que ver con la función jurisdiccional. Y me colocaron en el área de Secretaría General, pero donde daba los informes. Entonces, pues yo tenía que actualizar las tarjetas de todos los expedientes porque llegaban a ventanilla a preguntar por sus juicios de amparo directo específicamente. Entonces llegó una persona y pues lo primero que se les pregunta pues, es el número de expediente, el cual quieren saber. Y pues lo segundo que se les preguntaba era pues de qué parte venían, pero pues parte refiriéndose a las partes en un juicio, que puede ser pues la parte quejosa en un juicio de amparo, la parte quejosa, la parte tercera interesada. Y pues cuando le pregunto al señor de qué parte viene, pues me dijo que venía de Tamaulipas y me empezó a platicar pues su vía crucis, que por el asunto que tenía y que tenía que estar viniendo a la Ciudad de México, etcétera. Pues ya después de 5 minutos que me da toda la explicación, pues ya lo interrumpo para decirle, ay, discúlpeme, pero lo que yo quiero contar si usted viene de parte de la quejosa o de la persona tercera interesada. Y pues ya me aclaró que venía de parte de la tercera interesada. Entonces, pero sí, se platica luego entre abogados y abogadas, como anécdota, pero ahora sí que yo lo viví. Sí Sí, me por tocó supuesto. vivirlo. Y es que en esa época en la que tú estabas haciendo tu servicio social, pues obviamente yo creo que se queda más marcado ese tipo de circunstancias, ¿no? Y además, creo que hoy en día ya ni siquiera, bueno, en muchos órganos ya no es necesario ir tal cual a pedir información de manera presencial, sino que en el sistema electrónico ya es más fácil consultar todos estos detalles. Sí, sí, así es. Pero además déjame decirte que en 1996, que me invitan a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis, pero me invitan específicamente a colaborar donde se inició con el programa piloto, por así decirlo, para el sistema que ahora ya es el que tiene todo el Poder Judicial Federal. Con excepción del Tribunal Electoral, ¿eh? Porque el Tribunal Electoral, digamos que se rige por un sistema totalmente diferente, que además también me tocó en 1997 cuando ingresé al Tribunal Electoral, a la Sala Ciudad de México, en el que también, pues vaya, se empezaba con un sistema muy bueno
para el registro de todos los juicios y para el registro específico, pues de los juicios de inconformidad, que son los juicios en los que se revisan ya concretamente los resultados electorales. Entonces había que estar introduciendo en este sistema cuál había sido la votación, si la resolución anuló ciertos votos, qué casillas estaban impugnadas, etcétera. En la actualidad, pues ya el sistema ya es mucho, pues más complejo, más amable también, pero también me tocó experimentar los inicios de ese sistema en el Tribunal Electoral. Claro, e incluso esa transición de pasar a un, pues a una forma de consultar los asuntos como que un poco rústica, por decirlo de alguna forma, allá un sistema más elaborado, avanzado, con tecnología que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando y hoy en día pues es muy fácil consultar los asuntos vía electrónica. Sí, así es, y además específicamente en materia electoral, cuando son las elecciones, cuando hay proceso electoral federal, hay un sistema que, bueno, es súper interesante y además es una herramienta muy, muy valiosa porque prácticamente en tiempo real estás viendo las impugnaciones que van entrando al tribunal, de qué manera se van resolviendo, si se anularon algunas casillas, si no se anularon, cuáles son las casillas que fueron impugnadas, etcétera. Entonces creo que sí, vale mucho la pena estar, digamos, explorando y explotando este tipo de sistemas porque son muy buenas herramientas. Sí, claro que sí. Pero bueno, Laura, ahora pasemos a, queremos preguntarte, ¿por qué quieres ser magistrada de la Sala Regional Ciudad de México? Pues mira, ya te comentaba yo hace rato, la primera vez que yo tengo contacto con esta materia electoral es en el proceso electoral de 1997. A mí me invitan a colaborar a la sala Distrito Federal en ese entonces, en un área que era de jurisprudencia y estadística. Fue mi primer contacto, pero estar en esa área a mí me permitió estar muy de cerca y revisar todas las sentencias que iba emitiendo la sala regional. Uno, pues para ver a ver si había algún criterio relevante que pudiera proponerse como tal ya al final del proceso y dos, estar revisando los números, digamos, estar al pendiente de los ingresos y de los egresos de la propia sala, pero no solamente vistos desde un punto de vista de números, no, sino desde el punto de vista te platicaba de estos juicios de inconformidad, lo interesantes que son, cómo llegaban a impugnar prácticamente, me tocó verlo, casi todas las casillas de un distrito electoral, por ejemplo, y era todo un reto, porque toda esa información tenía que ser ingresada al sistema y justamente mi trabajo era pues verificar que los sistemas estuvieran debidamente requisitados, que todo fuera toda esa información fuera proporcionada, pero de una manera correcta, de una manera veraz, porque sobre la base de esa información, pues ya era que salían todas las estadísticas, la presidencia del propio tribunal se basaba en ese sistema para emitir los informes correspondientes al final de cada proceso electoral. Entonces eran revisiones cuantitativas y cualitativas, por así decirlo. Tan es así que nos tocó inclusive hasta si por ahí alguna sentencia llevaba un error en la imprecisión de un número de casilla, por ejemplo, o algún proyecto inclusive, porque pues revisábamos desde que eran proyectos, pues sí nos tocaba alertar a las personas en ese entonces secretarias para que se hicieran las correcciones, porque pues también imagínate estar trabajando con números de casillas, con votaciones, con muchos números, pues era, pues, digamos, humano, ¿no? Que se cayera en este tipo de errores de dedo, por así decirlo. Pero eso fue en el 97. Ya a partir de 1998 me invitan a quedarme en el tribunal, en un área que en ese entonces pues era de coordinación con otro tipo de organismos,
pero ahí me permite introducirme todavía más a la materia electoral y ya en 1999 a través de exámenes y cursos que tuvimos que hacer, pues ya me invitan a colaborar como secretaria de estudio y cuenta y es a partir de ahí que funjo como tal. Antes las salas regionales eran temporales, solamente funcionaban durante los procesos electorales. Entonces, en todo este tiempo que funcionaron de esta manera, pues yo ya seguí colaborando como secretaria de estudio y cuenta y cuando la sala entraba en receso, pues en un par de ocasiones también me invitaban a seguir colaborando porque pues quedaban unas pequeñas estructuras que eran como de capacitación y pues bueno, también tuve la oportunidad de quedar en estas estructuras cuando no había proceso electoral y entre esas, alguna vez estuve como profesora investigadora también en el que hacíamos investigación relacionada específicamente con las entidades federativas que componían en ese entonces la cuarta circunscripción, que es la competencia de la hoy Sala Regional Ciudad de México. Entonces, digamos que ya empezó a entrarme el amor por esto del derecho electoral por por varios frentes. Y que cada proceso electoral, pues bueno, cuando no era, digamos, permanente en la sala regional, pues tuve oportunidad de seguir colaborando como secretaria de estudio y cuenta, seguir aprendiendo, porque cada proceso se daban situaciones diferentes, cada proceso era un volver a empezar pero no solamente, digamos, con el conocimiento general, no, sino con la experiencia concreta y específica de ese proceso electoral. Porque si tiene algo esta materia, es el dinamismo, se mueve muy, muy rápido. Es esto como cuando por ahí se dice un poco de broma, ¿no? Es como el ser papá o mamá, ¿no? Ya aprendiste ya que los niños crecieron. Pues casi, casi, ¿no? Ya que creías tener más o menos dominada una situación, una problemática, pues resulta que para el siguiente proceso electoral, pues ya las problemáticas eran totalmente diferentes. Y además que pues también la materia electoral tiene esa particularidad, que regularmente cada proceso electoral como que se hacían ajustes legislativos después y ya iniciábamos un nuevo proceso electoral con alguna nueva regulación. Pues esto también pues lo hace mucho más interesante porque de verdad que no terminas de aprender. Cada proceso es diferente, cada proceso tiene diferentes retos. Pues bueno, pues ya una vez clavada esa espinita en mí del derecho electoral, pues del tribunal electoral, desde que yo entré me gustó mucho la colaboración ahí. Y pues bueno, ya para hacerlo de una manera muy, muy concreta, prácticamente 20 años estuve yo colaborando y de estos en el Tribunal Electoral y específicamente estos casi 20 años en su mayoría, salvo un par de años a lo mejor que estuvimos como parte de estructura de la sala superior han sido en la sala regional Ciudad de México. Entonces, la experiencia que a lo largo de todos estos años, repito, desde 1997, pues me ha permitido tener una trayectoria sólida, me ha permitido tener una formación muy completa porque también, si bien la mayoría de los años en los que he estado en sala regional han sido como secretaria de estudio y cuenta, los últimos años que estuve en la sala regional fueron como secretaria general de acuerdos y también ese cargo me permitió también allegarme de más herramientas. Pues para seguir aprendiendo, me permitió valorar todavía más la importancia del recurso más importante que tiene el tribunal, y son sus recursos humanos. Me permitió valorar, me permitió también conocer, mejor dicho, como desde otra trinchera y la importancia del trabajo en equipo también. Entonces, considero que esta formación que tengo en materia electoral, pero también, digamos, aunada a la primera experiencia que tuve de las primeras experiencias que tuve desde 1993 en órganos de justicia, que también, pues me permitieron iniciar desde ese entonces mis pininos en revisión de expedientes, en elaboración de proyectos de sentencia, de acuerdos, pues digamos que toda esta
trayectoria, pues hay que, por decirlo de alguna manera, pues hay que aprovecharla y también es lo que yo pudiera ofrecer a la ciudadanía toda esta trayectoria, pero además no solo quiero referirla en cuanto a años y experiencia, jurisdiccional, también la quiero referir a pues a la persona que finalmente soy, a la persona que maduró a lo largo de todos estos años, a la persona que tiene mucha empatía con las causas de las demás personas, mucha empatía con las problemáticas de la mujer, con mucha empatía con las problemáticas de la niñez, de las juventudes, etcétera. Entonces, por eso, por eso yo quiero ser magistrada más allá de los conocimientos y de la experiencia que puede resumirse en prácticamente 32 años desde que ingresé yo por primera vez a un tribunal y supe lo que era la función jurisdiccional, porque también soy una persona con eh, herramientas, herramientas que me permiten saber cómo debemos abordar una problemática, herramientas que me permiten plantear de manera clara, sencilla, una resolución de un conflicto, Sí, problemáticas también, pues y herramientas perdón, que me permiten pues también tener, digamos, lo reitero, esa empatía con las causas de muchos sectores de la población, pero sobre todo la transparencia, la independencia y el trabajo honrado, definitivamente. por supuesto. Y es muy interesante esto que comentas sobre los procesos electorales, porque efectivamente el contexto que los rodea en cada elección es muy distinto, cambian muchos factores y sobre todo eso, que en la materia electoral hay que estar siempre actualizado porque el dinamismo con el que se va implementando es muy, muy, muy grande. Sí, sí, es correcto, efectivamente, o sea, nos tocaron transiciones tan importantes como, por ejemplo, en aquellos primeros procesos, 2003, 2003, en el que digamos, aquellas impugnaciones de casillas, pero además de impugnaban todas las casillas de todos los distritos, las causales de nulidad, ese era como que digamos, el trabajo, pues, el 80% de los juicios eran planteados sobre esta base. Ya a partir del 2006 ya se plantearon otro tipo de cuestiones para los siguientes procesos también. Fue los incidentes de apertura de casillas, ¿no? Creo que todas recordamos el voto por voto, el casilla por casilla, en el que, pues bueno, se formaron estos criterios y después se puso en la ley, en el que ya si había alguna duda respecto de algún resultado y se cumplía con los requisitos que la propia ley estableció o bien el criterio, pues sí, había que abrir de nueva cuenta paquetes y contar. Por cierto, en el 2000 nos tocó una apertura de paquetes, también fue de las primeras que se hicieron en el tribunal, y fue muy, muy interesante ese primer ejercicio que hicimos de apertura de paquetes electorales. Y ya después se vinieron las cuestiones, ¿no? De las violaciones constitucionales, de las causas de nulidad de una elección por violación a los principios constitucionales. Y pues bueno, son de las cosas pues que digamos que todavía no se siguen impugnando, pero ahora pues también en los últimos procesos vimos muchas cuestiones, por ejemplo, de violencia política por razón de género, también que lamentablemente pues ha ido, pues ha estado ahí permeando por lo menos recuerdo en los tres últimos procesos electorales. Pero sí, es una materia muy Así dinámica, es, claro. definitivamente. Bueno, Laura, cuéntanos en concreto alguna propuesta que tú tengas en caso de llegar a ser magistrada.
de la Sala Regional Ciudad de México? Pues mira, antes que nada sí me gustaría comentar respecto a, he escuchado un par de personas candidatas que han comentado, incluso le dicen a la ciudadanía. Es que no se dejen engañar, como candidatos o candidatas a personas juzgadoras, no te pueden ofrecer nada porque, bueno, y dan ahí su opinión. Yo no comparto esa situación. Yo creo que sí podemos comprometernos, sí podemos ofrecer. Yo particularmente, en principio te diría, ¿yo qué ofrezco? Yo ofrezco mi experiencia. Ofrezco mi persona al servicio de la impartición de la justicia electoral. Específicamente, de las algunas cuestiones que hemos estado, inclusive quedaron registradas en la plataforma del INE y que incluso yo manejo en algunos folletos, es, por ejemplo, pues el uso racional y adecuado de los recursos públicos, el uso responsable de los recursos públicos. A lo mejor otros tribunales, otros juzgados tienen dinámicas diferentes, pero al menos por lo que hace a la Sala Regional Ciudad de México, pues sí tiene un presupuesto asignado, entre otras cosas, para labores de capacitación, por ejemplo. Entonces, ya es un recurso que sí corresponde a las magistraturas que integren la Sala Regional determinar el cauce específico de ese recurso. Entonces, pues por supuesto que sí, yo me comprometo a que ese recurso sea aplicado de manera responsable, de manera eficiente y con austeridad, porque tenemos pues una ley que así lo determina. Tenemos una ley de austeridad. Esa sería como una de las propuestas que yo estoy manejando. Otra propuesta que también, y porque a mí me tocó vivirlo cuando era titular de la Secretaría General de Acuerdos, en el Tribunal Electoral hay una herramienta magnífica que es el juicio en línea, pero creo que está muy subutilizado. Realmente para el número de impugnaciones que se promueven en el Tribunal Electoral, realmente el juicio en línea es un porcentaje muy pequeño. Eh, Como propuesta yo tengo el que debemos darle mayor difusión a este juicio en línea. Debemos también facilitar a las personas que les interesa registrarse en esta plataforma, ver la manera en la que podemos facilitarle este acceso, porque pues a mí me ha tocado, de verdad me tocó verlo, o sea, que personas que dicen, sí, yo quiero, pero es que me piden esto, me piden aquello, ¿y cómo le hago? Pero yo ya vi mi computadora, es que no entra, y luego el celular, yo no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces yo creo que con pequeñas cositas sí podemos implementar algunas acciones para acercar todavía más esta plataforma del juicio en línea. Otra cuestión que me tocó ver y vivir de muy cerca, digamos, es lo que tiene que ver con la sala regional revisa las sentencias en materia local de no solo Ciudad de México, también de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Entonces, me tocó ver cuando personas que venían a promover juicios en contra de las sentencias de su tribunal local, pues el tribunal local pues estaba cerrado. Uy, llegaban a medianoche aquí a la Ciudad de México, medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, porque pues estuvieron esperando o que su tribunal también estuviera abierto o alguna persona, digamos, de guardia para recibir las demandas, pero no era el caso. Entonces las personas se trasladaban. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, si nos coordinamos, si hay una buena comunicación entre las propias instituciones electorales, podemos facilitar y hacer más sencillo el acceso a la justicia. Creo que son pequeñas acciones, pero que sí tienen gran impacto en la vida, pues por lo menos de las personas que van a presentar un juicio, un medio de impugnación. A mí de verdad que, pues que me daba, pues sí, entre tristeza e impotencia, ¿no? Que cómo era posible que una persona que venía de Guerrero o de las partes más lejanas del estado de Puebla,
llegara después de la medianoche a la sala regional, cuando pues realmente ellos no tendrían necesidad de llegar a la sala regional Ciudad de México. Ellos tienen que promover sus demandas ante los tribunales locales y los tribunales locales tienen la obligación de recibir esas demandas. Entonces yo creo que si nos coordinamos y buscamos esas soluciones sencillas, podemos acercarlo definitivamente a la ciudadanía. Se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor algún buzón, tampoco estamos pidiendo, ¿verdad? Ni seríamos, digamos, incapaces también de decirles, ¿verdad? Obligar a los tribunales locales que también deban tener gente hasta la madrugada, todos los días durante un proceso electoral, porque también no es ni siquiera, humano, pero sí podemos implementar ese tipo de cosas. De entrada se me ocurre, pues a lo mejor un buzón, ¿no? Sí, sí, desde O luego. bien, la pandemia, algunos tribunales también implementaron. Mándame tu demanda por correo electrónico, pero al otro día, ya en horario laboral, me presentas la original. Entonces era un tipo de interrumpir, por así decirlo, el plazo para la promoción. Ellos tenían ese chance. Mandando la demanda por el correo electrónico, no tenían que desplazarse a altas horas de la noche y al otro día, en horario laboral, ya presentaban su escrito. Eso sí, había ciertas condiciones, ¿no? Como que fuera exactamente la misma demanda, ¿no? Ya si era otra, pues ya era una situación muy, muy diferente. Pues algunos sí también trataron de implementar este tipo de ayudas para que pues, las personas no tuvieran que desplazarse, porque pues sí, si de por sí para algunas personas que tienen o que van a promover sus juicios, sus recursos, no es fácil trasladarse a la capital del estado. Por ejemplo, pues hay zonas muy extensas como Puebla, como Guerrero. Así es. Entonces, no es fácil para estas personas ni siquiera acudir a la sede donde está su tribunal electoral, o sea, en la capital del estado, en Chilpancingo, en el caso de Guerrero, en el caso de Puebla capital, en el caso de Puebla. Pues imagínate trasladarse a la sede de la sala regional aquí en la Ciudad de México, pues en las que sí, definitivamente, pues la problemática, pues es el doble, ¿no? De acuerdo. No, son propuestas muy valiosas, sobre todo porque has estado dentro del tribunal, conoces cómo funcionan, sabes cuáles herramientas son las que tiene el tribunal a su disposición y además pues que sabes cómo se pueden incluso mejorar. Y bueno, Laura, cuéntanos algún consejo que quieras brindarle a los jóvenes, a la juventud, sobre la vida profesional o sobre la vida en general. Pues mira, primero que nada, y así se lo digo a mis hijos, pues todavía son estudiantes los más chicos. Primero que nada, disfruten mucho, disfruten mucho su época de estudiantes, claro, con responsabilidad, pero son de las épocas más bonitas. Yo por lo menos así lo viví también. Una de las épocas más bonitas cuando eres estudiante. Normalmente las amistades que haces en tu época de estudiante, pues son las que prevalecen a lo largo de muchos años, como ha sido mi caso también. Em, También otra cosa que me gustaría decirles es que pues también trabajen y construyan su futuro. Es muy importante y que no dejen de soñar y de hacer realidades sus sueños. Muchísimas gracias, Laura. Son consejos realmente valiosos y que sí, tienes toda la razón en cómo los planteas. Pero bueno, para finalizar con esta entrevista, nos gustaría que nos digas algo que quieras agregar, lo que tú gustes. Estos últimos minutos son libres para ti. Pues bueno, a mí me gustaría invitar a la ciudadanía a que este 1 de junio salga a votar. Yo quiero verlo como una oportunidad para que por primera vez en la historia de México podamos decidir respecto de las personas que van a estar en nuestros juzgados, en nuestros
tribunales y en nuestra Suprema Corte de Justicia, en nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una oportunidad para que nosotros mismos eh, sigamos siendo parte importante de la historia de este país, definitivamente. Y pues, ¿qué más que invitarles a votar? Yo estoy en la boleta color salmón y soy el número 11. Muy bien. Laura, pues te agradecemos muchísimo estos minutos en los que nos has compartido tu trayectoria, detalles sobre tu aspiración. Y bueno, nosotros también les hacemos la invitación a todas las personas que nos ven a que participen el próximo domingo 1 de junio, a que se informen, a que se involucren en este inédito proceso. Bueno, pues para que quienes lleguen a esos puestos sean las personas más honorables y más capaces. Muchas gracias. No, claro, ha sido un gusto. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Democracia para Dummies. Muchas gracias.